capturado, se cuelgan y están ahí elaborando un hilo de una telaraña, una red, una pequeña red, salud. Se cuelgan y ahí está con su red. En cuanto ven a una presa, le dejan caer su red. A esas les dicen arañas gladiadores. ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes? Los gladiadores utilizaban luego una de las herramientas, era una red para utilizar a contrario. Otras se ponen en un determinado punto de la vegetación y empiezan a manejar su hilito de seda y en el extremo apical lleva una bota pegamentosa y ve entonces a su presa, maneja su hilo y ¡brum! Como las arañas boleadoras, ¿han visto ustedes a los australianos en un momento? ¿Sí? Bueno, manejan, le dan el trancazo con la bolita de pegamentosa, le cae al cuerpo de la presa, la sujeta, inmediatamente se dedica a ella y rápidamente la enrolla. ¿Sí? Esas les dicen arañas boleadoras. Boleadoras, sí, porque utilizan precisamente ¿ok? Forman una bolita de pegamento, adherida a su seda, con eso la atrapan. Bien. Entonces hay diferentes formas de capturar a su presa. En otros casos vamos a ver que la araña teje ahorita tratar de buscar esa imagen, pero no me acuerdo. Teje un refugio en el suelo, escarba, y después lo tapiza de seda y además forma una plaquita, ¿sí? Con el cual cubre su refugio. Y todo parece normal, pero por fuera teje en forma radial hilos de seda. Teje, tapa su refugio y ella está dentro, tranquilamente. En cuanto llega alguien y se tropieza con un hilo de seda, inmediatamente sale y salta sobre el organismo que esté tropezando ahí, ya lo van a hacer. Listo, ya está listo. Ya sea que esté levantando su tapita y esté observando, o simplemente la cierra y ella espera que se tropiece alguien con su hilo de seda. ¿Okay? Entonces hay diferentes estrategias que tienen para atrapar a sus presas. Profesora, ¿qué es lo que tienen en los apéndices para que no se peguen ellas mismas a su... Sí. Lo que les decía, existen hasta 7 tipos de glándulas de la seda y esto va a variar precisamente con las características que le van a dar a la seda, al hilo de seda, ¿sí? Entonces la araña de alguna forma ya sabe cuál de sus glándulas va a ser la que funciona. Una de las glándulas emitirá hilos de seda pegamentosos, con sustancias pegamentosas, ¿sí? Entonces básicamente eso es lo que hace. Entonces ella ya define qué necesita, qué características tiene que tener su hilo de seda para ver cuál de sus glándulas entra en acción. ¿Ok? Para la emisión de la seda. Entonces tenemos eso. También otra de las funciones es, les decía, coloca una red del macho y en esa red coloca su espermatóforo y después con sus pedipalpos absorbe este espermatóforo y está listo ya para aparearse. Recuerden, en las arañas, muchachos, sobre todo en algunas especies, el dimorfismo sexual es muy marcado en cuanto al tamaño. Entonces, ¿qué es lo que hace? Si la araña en un momento dado tejió su telaraña orbital, vamos a partir de ese hecho, está la arañita colocada ahí esperando a que llegue alguna presa, el macho ubica a la araña hembra y entonces ¿qué es lo que hace? Con sus apéndices empieza a tocar algunos de los hilos para darle, diríamos, háganle cuenta que tocan un arpa, para darle cierto sonido, cierta vibración, y con eso le dice: hey, yo soy un macho y quiero aparearme, ¿me aceptas? Ajá. Entonces, cuando el macho percibe que no hay ninguna, diríamos, alguna información contraria, ¿sí? Entonces acerca a la hembra y se da el apareamiento. Pero en una situación sencilla, acerca a la hembra, apenas acércate ya, se da el apareamiento y después que termina el apareamiento el macho huye. ¿Sí? En otros casos, el macho, ¿qué es lo que hace? Ubica a la hembra, ¿qué es lo que hace? Salta sobre ella
Hay muchos comportamientos en las arañas. Salta sobre ella, le enreda y le amarra las patitas con el hilo de seda. Después ya la voltea y el epiginio le va a ayudar al macho a indicarle dónde, a qué punto está el orificio genital. Y entonces transfiere inmediatamente sus gametos, sus pedipalpos. Inmediatamente corre mientras la araña termina de desenredarse y ya. Entonces, es alguna de las estrategias de comportamiento de entonces es la de también luego ya la hembra de lo que hace forma también con seda, digamos, paquetes como bolsitas más bien, ¿sí? Donde incluye sus huevos. Estas bolsitas pueden ser muy pequeñas que las lleva ella todo el tiempo, o pueden ser más o menos grandecitas, o pueden ser mucho, muy grandes, donde quedan huevos. Y siempre donde deja su paquete de huevos, bolsa de huevos, deje varios hilos, ¿sí? Para que en cuanto eclosionen las arañitas, que recuerden ustedes, presentan un desarrollo directo, tengan área con estos hilos de seda donde desplazarse las arañitas, esperando que ya tengan la capacidad de poderse dispersar. Cuando la arañita ya pasa una o dos mudas y se va a dispersar, se desplaza por la vegetación, se trepa. Ahí habrán visto ustedes algunas de las películas de bichos que tienen esta sala. Sube la arañita, emite un hilo y entonces el viento la jala y se deja ir. Hagan de cuenta Tarzán, pero aquí en este momento el hilo es donde no es una liana, sino es un hilo de seda, ¿sí? Y esto se le conoce como aerostación. Utiliza ese hilo y se deja llevar por el viento, y así es como se empiezan a desplazar, a distribuir y a diseminar las arañas. ¿Ok? ¿Sí? Hasta que llegan a un lugar que les gusta, pues ya ahí se establece. Si no, vuelven a emitir su hilo, no me gustó, y se dejan llevar por el viento. Entonces, para dispersión, ¿sí? Es otra de las funciones de este hilo de seda que le da. ¿Ok? Bueno, entonces estas son algunas de las funciones. También tenemos que se ha visto las características del hilo de seda. El hilo de seda, muchachos, tiene la característica de un hilo nylon, más o menos elástico, ¿sí? Sin embargo, diríamos que sin ser duro, tiene una resistencia mayor. En algunos lugares se ha tratado de usar el hilo de seda de las arañas, y algunos incluso en provincia van ustedes y dicen utilizamos las telarañas para que si tenemos una herida, para evitar que sigamos sangrando, nos las ponemos y como se adhiere muy bien a la piel, pues entonces como que cierra, compacta el tejido y así evita que siga sangrando la persona, según ese es el uso que luego le dan el producto. ¿Okay? También se ha visto la forma, ustedes saben que muchas de las telas que se construyen son a base, bueno, o era una base de hilo de seda, pero de un insecto, ¿sí? De una mariposa. El hilo de seda, la seda así natural, muchachos, es a base de el hilo de seda que construye una mariposa, son biscontos, ¿ok? Entonces ahí hay una industria para sacar el hilo de seda. Se quería ver si se le podía dar uso también, un uso semejante para la construcción de ciertas prendas al hilo de seda de las arañas. Y si aquí me encontré, por ejemplo, esta tela, una especie de como tapete, pero de exhibición, no para pisar, ¿sí? En donde hicieron, vean ustedes, la construcción a base de hilos de seda que unieron de las telarañas a las arañas. Entonces también se le ha dado cierto uso. Esta tela que les presento ahí, vean ustedes, se ha expuesto en el Museo de Historia Natural de Nueva York. Ahí es donde, si alguien va para Nueva York, ahí pudiese encontrar esto. Vean ustedes, se ve precioso, precisamente, este como tapete elaborado con hilo de seda. Muestra. ¿Sí?